Bueno, nosotras estamos haciendo un video para desarrollo social contemporáneo y mi nombre es Vanessa Vargas. Mi nombre es Paula Chinchilla. Mi nombre es Paola Moncada. Mi nombre es Carolina Espille. Y yo estudio comunicación social, Ingeniería industrial. Licenciatura en Educación Infantil. Ingeniería industrial. y pues vamos a hacer el video de las dos lecturas, text y desarrollo de visiones hegemónicas y alternativas en la lectura de Juan Pablo II, que habla sobre los aportes de la Iglesia hacia el desarrollo. Entonces vamos a hablar de la palabra desarrollo como tal. La palabra desarrollo viene de un lenguaje performativo. Esta palabra viene desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Quiere decir que empezó a darse después de el auge de la era industrial. Esta palabra entra en el lenguaje performativo. ¿Y por qué entra ahí? Porque está describiendo la realidad que desde esos momentos hasta ahora hemos estado viviendo. Es una palabra que conlleva un lenguaje de acción y su discurso está construido alrededor de todo lo que los países del norte piensan que es el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo para ellos? Es una dualidad. Entonces, el sur son países salvajes, son países barbáricos, son países subdesarrollados, mientras que el norte es un país modernizado, un país que es civilizado y pues que lleva al supuesto futuro. El problema con esta realidad es que confunde y arraiga a visiones en las personas del sur. Entonces, digamos, las personas que son ricas del sur, ¿qué pasa con ellas? Que ellas, por estar imitando a las personas del norte, pues empiezan a tomar recursos y pues como que empiezan a desgastar los recursos que son primarios del sur. Entonces, ¿qué pasa? Que esos recursos primarios son pagados de forma muy precaria a los países del sur. Y los países del sur, pues nosotros somos los que los producimos, los que pues tenemos a los campesinos y a los indios cuidando esas tierras. ¿Y qué pasa con esas tierras? Que medioambientalmente no descansan. Entonces, digamos, el desarrollo de los países del norte, que la materia prima de nuestros países se vea pues forzada. Entonces, ¿qué hacen también económicamente? Pues nosotros llevamos esa materia allá y ellos la transforman, la vuelven celulares, la vuelven computadores, las vuelven cosas pues estupendas a lo que sería un desarrollo mercantilista o de muchas cosas, de lo material, pero no la venden a nosotros y nos la venden de tal forma que sea más costoso, tenga más IVA, tenga más cosas y pues nosotros no le ganamos nada a esa materia prima. Eso es el primer problema. El segundo problema, pues ya lo dije, el medioambiental. Tercer problema, que como dije, o como retomamos, como estamos en un proceso de blanqueamiento, que nos tenemos que parecer a ellos, que no deben existir las culturas o etnias individuales, las etnias indígenas. Entonces, pues, ¿qué terminan haciendo nuestros líderes? Pues matando a toda la gente que se supone que deben estar apoyando. El bienestar de una nación se consigue con el crecimiento económico. Las potencias mundiales han consolidado su poder en los pueblos y en los territorios, obteniendo sus recursos naturales. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, se llevó a firmar el Tratado de Versalles. ¿Qué quiere decir? El Tratado de Versalles estipula la repartición de las colonias a través de los mandatos. Lo que hacían era que colocaban un mandatario en cada colonia y pues ellos poderse llevar como los recursos que tenían cada uno de ellos. El desarrollo requiere de una planificación. En Latinoamérica no se ha producido es porque las potencias lo han frustrado con las ideas políticas. Hay países que surgen de sí mismos, como otros que Latinoamérica y los países periféricos que requieren de las potencias mundiales. Los bancos y las organizaciones mundiales, los fondos monetarios, lo único que hacen
es empobrecer todos los países periféricos. Somos aproximadamente 25 países, de los cuales ellos ponen sus recursos y los bancos, en vez de ayudarlos a un desarrollo económico, ayuda a empobrecerlos. Entonces, quiere decir que los países, el sur pobre, que son los países periféricos, son los que capitalizan el desarrollo del norte rico, o sea, de las potencias mundiales. Recopilando lo que decían mis compañeras anteriormente, vemos que toda sociedad económica pasa por 5 etapas para el momento de la evolución. El primero es la sociedad tradicional, la segunda es la precondición para el despegue, la tercera es el despegue, la cuarta es el cambio y la quinta es la etapa de alto consumo. También podemos ver unos ejemplos entre las diferencias de por qué los países son desarrollados y los subdesarrollados. Por ejemplo, en los países desarrollados se invierte mensualmente en una persona $400,000 en cuestión de salud. En América Latina solo se invierte $426 y en Asia $26. En cuestión de educación, ellos invierten en la primaria $4,000 en lo que son los países desarrollados. En los subdesarrollados, como se diría América Latina, invierten apenas $200 en lo que es cuestión de estudio en una educación básica primaria. Esto evidencia las grandes diferencias que hay entre los países ricos y los países pobres, podríamos decir así. El concepto de desarrollo no es neutral. Es una ideología de países industrializados y este desarrollo se sustenta en 4 pilares. El primer pilar es un proceso natural. Esta siempre tiene un sentido y una evolución ya que es preestablecida. Y para esto siempre se hace una analogía biológica, la cual es comparada con los seres vivos. Por eso a este pilar se le llama un desarrollo natural. El segundo pilar es un proceso caracterizado. Entonces esto quiere decir que el crecimiento económico siempre va a presentar cambios y cada país siempre va a tener un camino para desarrollarse, ya sea por el método de dominación o por la dependencia. Entonces el crecimiento económico siempre va a tener altos y bajos dependiendo el país como lo administre. El tercer pilar es un desarrollo dinámico con carácter temporal y acumulativo. Esto se habla en países subdesarrollados o en vía de desarrollo. También se conoce en las economías del tercer mundo, a las cuales les falta hacer como una especie de despegue, en donde ellos tienen que seguir a los diferentes economistas y organismos de desarrollo, para así poder estar como a la par de los otros países que sí tienen un desarrollo económico elevado. El cuarto pilar se presenta como el desarrollo como un fenómeno irreversible. Esto quiere decir que los fracasos que han presentado los diferentes países en cuestión con su crecimiento económico ha llevado a las diferentes creencias o ideologías a que a mayor crecimiento económico, mayor será el bienestar de la población. Y estas ideologías o estas creencias que tienen los diferentes países está conllevando a que esos se queden atrasados, tanto en su desarrollo económico, en su desarrollo industrializado, porque se benefician es de conseguir y conseguir y conseguir dinero, pero nunca se preocupan por su población si está bien, si tiene los recursos necesarios para subsistir, solo se están lucrando de conseguir bienes, ya sea diferentes bienes tecnológicos, pero nunca se preocupan por lo que sí se deben de preocupar, que es por lo que puebla su país, puebla su nación, su gente. Continuando con el desarrollo es modernización. Y la modernización se da gracias al crecimiento político, económico, urbanístico y tecnológico, que es como el boom que hay hoy en día. Creemos que la modernización es algo actual, pero se ha presentado siempre a lo largo de la historia. En los años 40 vemos como la industrialización es el desarrollo de esa época. Luego, al pasar de los años, en los años 80 ya entra algo más ecológico, más medio ambiente, que hoy en día deberíamos interesarnos en eso porque está realmente muy mal, pero no. Lo que ahorita importa es el desarrollo total del mercado.
que todo se pueda comprar, que todo se pueda vender, que todo esté privatizado para el bien común, no para el bien de una sola persona. Y esto nos lleva al círculo de la escasez. El círculo de la escasez hace, en pocas palabras, que el rico sea más rico cada día y que el pobre sea más pobre. El desarrollo es algo que a lo que solo tienen privilegio algunos, los que tienen el poder. El desarrollo no es algo que se interese por las demás personas. Y esto contrastado a la lectura de Juan Pablo II es: las personas no hay equidad y no hay un desarrollo social. El desarrollo social queda en un segundo plano porque lo que importa es obtener riquezas y ser cada día más poderoso. Eso es el desarrollo en este momento. A mi compañera, esto también tiene que ver como en la inversión que se hace en salud, en educación, lo que nos lleva nuevamente al tema del desarrollo social, del cual no hay, puesto que en países del sur se invierte la mitad o menos de la mitad de lo que invierte en países del norte, y eso nos deja en una gran desventaja. O sea, el desarrollo en países del sur está demasiado atrasado. Y también contrastando todo esto con lo que decía Juan Pablo II, entra el tema de la equidad, entra el tema de si hay realmente una balanza entre el poder y la gente del común, por así decirlo, puesto que todos quieren explotar bienes, explotar riquezas, explotar materia prima y tener mano de obra barata. Así los de países del sur proporcionan su materia prima y los del norte obtienen pues las ganancias, por así decirlo, pero tampoco es remunerada esta materia prima, el trabajo que se hace, nada. Y lo que decía Juan Pablo II, que cada empleado tenga su salario justo, eso no se aplica para nada. Y en nuestro país mucho menos. En cuanto a las reflexiones de las encíclicas del Papa Juan Pablo II sobre el desarrollo social y económico, podemos ver que hay tres. La primera es Laudae Exercitum, la segunda es Solicitud Rei Socialis y la tercera es Centesimus Annus. Sobre la primera encíclica nos habla de el Laudae Exercitum, quiere decir pues ayuda en el sentido de la economía y el desarrollo, es a que las personas tengan un trabajo digno y su salario sea digno, no explotarlos, o sea que no se les pague de lo que no les corresponde. Un ejemplo, trabajen 8 horas y se les pague solo 2 horas. De esa habla la primera encíclica. También habla sobre el trabajo que se les debe dar a las personas, que sin discriminarlas, se les debe dar trabajo a las personas discapacitadas. Un ejemplo de ellos, aquí en Colombia que está pasando, es el de en Gran Estación. Uno puede ir y encuentra que las personas que laboran ahí en la parte de seguridad son personas con discapacidad. Pueden ser personas en silla de ruedas, ciegas, bueno, sí, que cumplir con alguna discapacidad, a ellos lo contratan, y no solamente en Centro Comercial de Gran Estación, sino en el Santa Fe tienen la política de la inclusión en el desarrollo. También en la misma corporación Uniminuto con los estudiantes podemos ver ese desarrollo, porque se basan también en las personas que son pues, de discapacidad en los ojos, de discapacidad auditiva, que se comunican entre sí, y de hecho eso lo podemos ver incluso en las propagandas de Minuto de Dios, que son a las 6 de la tarde, ¿cierto? ¿6? Sí, en el minuto donde el padre donde la personita chiquita pues empieza a hacer el lenguaje de señas. La segunda, que es la solicitud Rei Social, esa se preocupan más es por la sociedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos se preocupan es por el desarrollo social y no por el de las personas. En la tercera, el Centesimus Annus habla sobre los 100 años de la Renum Novarum, que ellos resumen como lo que pasa hoy en día, las cosas nuevas, pero en el bienestar del Estado. Es decir, en el bienestar como de la sociedad y no de la persona individual, pues se tiene que pensar de las dos maneras, desde una pues, perspectiva individual.
digamos en la segunda encíclica, que hablaba también de cómo la sociedad tiene que evolucionar para que pues el trabajo sea remunerado de manera justa y no sea robado, que es lo que han hecho aquí por años y años, y es lo que están haciendo ahorita mismo con los jóvenes, a los que no se les da trabajo o a los que no se les da una oportunidad por experiencia o algo así. Eso es lo que está pasando más o menos, y por eso pues las cosas del paro. O, por ejemplo, el proyecto de ley que se tiene que a los jóvenes universitarios entre 18 y 24 años pagarles el 75% del salario mínimo legal vigente. Eso es una parte injusta ahorita actualmente en la sociedad, porque si estamos ahorita colgados con un salario mínimo, porque a los jóvenes se les va a discriminar con el 75%, esa no puede ser una justificación para obtener más empleo. Nosotros deberíamos tener igualdad de condiciones. O lo de las pensiones o lo del trabajo por horas. Todo eso que llega de nuestra materia prima, que es petróleo, que es oro, que son esmeraldas de Boyacá, son árboles de Santander, todo eso, ¿dónde se va? ¿Quién lo tiene? ¿Dónde está esa plata? Esa plata debería ser remunerada a la parte pública, a la parte de las personas. Aquí en Bogotá, donde se ve que se hagan obras de calidad para el medio ambiente o para, no sé, para la salud pública, no se hacen. Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Complementando todo eso y llevándolo como a lo que decía el Papa Juan Pablo II, también se puede ver como en el Génesis. En el Génesis dice que que trabajen la tierra. Pero ¿eso qué quiere decir? O sea, trabajemos la tierra, produzcamos para nosotros, pero no seamos esclavos. Y en esta sociedad estamos siendo esclavos. Y en exceso, y además es que a la tierra hay que dejarla descansar. Entonces tenemos que también, pues con todo de pesticidas y eso, pues no se deja descansar a la tierra. Y pues por eso es que ahorita altas temperaturas, pues está cogiendo el aire en Bogotá, etcétera. En Bogotá y en varias partes. Lo de Australia pasó ya en Estados Unidos, en California, antecitos, y va a seguir pasando incluso más a menudo. Actualmente vemos en la Antártida que llegaron a temperaturas elevadas como de 20 grados, se está descongelando el planeta, y en este proceso nosotros que nos vamos descongelando va a llegar un punto en que el planeta se va a calentar tanto que va a llegar la segunda era de hielo, que viene la extinción humana, y nosotros tenemos que prevenir eso.